Hay algo que muchos cristianos no quieren escuchar, pero que si no lo enfrentan, podría estar cerrando el cielo sobre sus cabezas. Y es que Dios no se deja engañar por apariencias, ni por rutinas religiosas, ni siquiera por fervor momentáneo. Dios examina lo profundo del corazón. Y cuando uno se acerca a la Eucaristía, ese acto sagrado donde el cielo toca la tierra y el pan se transforma en cuerpo, lo hace o con el alma limpia, o con juicio sobre sí. Billy Graham lo dijo sin rodeos. La comunión no es un ritual, es un encuentro con el Dios viviente y nadie puede jugar con eso sin consecuencias. Por eso, antes de acercarte al altar, antes de extender tus manos o abrir tu boca, hay una pregunta que debe retumbar dentro de ti como un trueno. ¿Estoy limpio ante los ojos de Dios? Porque si no lo estás, no solo estás perdiendo una oportunidad de ser transformado, estás cruzando una línea peligrosa que puede endurecer tu alma en lugar de santificarla. Billy Graham predicó durante décadas sobre el arrepentimiento, no como una emoción, sino como una decisión radical de volver a Dios. Y hoy, siguiendo su voz profética, necesitamos mirar a los ojos una realidad que muchos evitan. Hay pecados que deben ser confesados antes de comulgar, o la Eucaristía se convierte en juicio, no en bendición. No estamos hablando solo de grandes pecados, esos que todos reconocen. Estamos hablando de pecados invisibles, sutiles, escondidos en lo más profundo del alma. Pecados que se han normalizado en la vida cristiana moderna. Pecados que apagan la presencia de Dios. Pecados que bloquean el fuego del Espíritu. ¿Y sabes cuál es el más peligroso de todos? El orgullo espiritual. Ese que te hace creer que estás bien, que no necesitas confesar nada, que la gracia lo cubre todo sin responsabilidad. Ese orgullo fue el primer pecado en el cielo, el que convirtió a un ángel en diablo. ¿Y tú? ¿Te has revisado últimamente o has asumido que todo está bien solo porque asistes a misa? No puedes recibir a Cristo si tu corazón está lleno de juicio hacia tu hermano. No puedes comulgar si aún guardas rencor, si sigues hablando mal de otros a escondidas, si participas en chismes, en divisiones, en envidias. Y sí, todo eso son pecados. Pecados que impiden que la gracia fluya. Pecados que deben ser confesados con urgencia. Billy Graham decía que una iglesia sin arrepentimiento es una iglesia sin poder. Y un cristiano que comulga sin examinarse es como un médico que opera sin lavarse las manos. Toca lo más sagrado con manos sucias y no solo no sana, sino que contamina. ¿Quieres que la Eucaristía te transforme? Entonces, confiesa. Pero no de cualquier manera, no con palabras vacías. Confiesa con quebranto, con verdad, con hambre de pureza. Y si algo de esto te está confrontando, si algo de esto está removiendo tu interior, coméntalo ahora. Escribe: quiero confesar antes de comulgar. Porque al escribirlo, estás abriendo una puerta espiritual que puede marcar la diferencia entre un acto vacío y un encuentro con Dios. Y escucha esto con atención. El segundo pecado más ignorado por los creyentes que se acercan al altar es la falta de perdón hacia uno mismo. Hay muchos cristianos que han confesado sus errores, que han sido perdonados por Dios, pero siguen atados por la culpa, siguen lamiéndose las heridas del pasado, siguen creyendo que no son dignos. Y al pensar así, rechazan la sangre de Cristo, que fue derramada para limpiar, no para recordar tu pecado. Billy Graham enseñó que la fe en el perdón de Dios es tan importante como el arrepentimiento. Si no aceptas que Dios te ha perdonado, entonces no estás recibiendo el regalo de la cruz. Y si no lo recibes, ¿cómo vas a recibir a Cristo en la Eucaristía? La falta de perdón a ti mismo es una forma encubierta de orgullo. Es decirle a Dios: tu sangre no es suficiente para mí. Y eso es lo que más entristece al cielo. Hoy, si hay algo que aún te condena por dentro, déjalo ir. Exprésalo en los comentarios. Dilo con valentía: recibo el perdón de Dios completamente. Porque cuando tú sueltas la culpa, el Espíritu puede comenzar a hacer su obra. Pero no hemos terminado. Apenas estamos empezando a exponer las raíces que impiden que millones de cristianos reciban a Dios con el corazón limpio. Quedan 10 pecados más. 10 raíces que tal vez tú también estás arrastrando sin darte cuenta. Y uno de ellos, el que viene a continuación,
Es el que ha cerrado los cielos sobre muchas familias cristianas sin que lo sepan. No es evidente, no se predica desde los púlpitos, pero está en el centro de la batalla espiritual actual. Y si no lo detectas, seguirás comulgando sin fruto, sin poder, sin fuego. Quédate hasta el final, porque sin conocerlo, no vas a lograr el cambio que tu alma necesita. En la siguiente parte revelaremos esa tercera raíz invisible que está apagando la luz en miles de creyentes. Y si quieres descubrirla, si quieres seguir siendo confrontado, quebrantado y finalmente libre, comenta ahora mismo: sigo aquí. Quiero conocer los 12 puntos. Y si has llegado hasta aquí es porque el Espíritu Santo está tocando áreas que tal vez habías enterrado bajo capas de costumbre, de religiosidad, de justificaciones sutiles. Pero no hay transformación verdadera sin confrontación. Y eso es lo que estás viviendo ahora mismo. Porque el tercer pecado que Billy Graham señalaba con fuerza y que sigue operando silenciosamente en la vida de millones de creyentes que se acercan a la Eucaristía es la indiferencia hacia el dolor ajeno. Sí, la falta de compasión. No se trata de cometer crímenes ni de vivir en escándalo público. Se trata de volverse frío. Se trata de dejar que el sufrimiento de los demás ya no te afecte, de mirar al que cae sin interceder, de vivir en tu pequeña burbuja de fe sin dejar que esa fe te lleve a cargar el peso de tu prójimo. ¿Y cómo puedes recibir el cuerpo de Cristo si no eres capaz de mirar a Cristo en el rostro del que sufre? ¿Cómo puedes decir amén al cuerpo entregado si tu propia vida no se está entregando por nadie? Billy Graham repetía una frase que calaba hondo en los corazones: no se puede amar a Dios sin amar al hombre, y no se puede comulgar con Cristo si ignoras al que está roto a tu lado. ¿Cuándo fue la última vez que te conmoviste hasta las lágrimas por alguien más? ¿Cuándo fue la última vez que llevaste una carga que no era tuya simplemente porque el amor de Dios te empujó a hacerlo? La indiferencia es una lepra espiritual. Se mete en el alma lentamente, sin ruido, pero va endureciendo todo hasta que ya nada te toca. Y cuando nada te toca, tampoco te toca Dios, porque Dios se mueve donde hay compasión. Y la Eucaristía no es solo alimento, es llamado a compadecerse. Si has sentido que tu corazón se ha enfriado, si ves que ya no te duele lo que antes te dolía, entonces algo se ha apagado. Y si quieres que ese fuego se encienda otra vez, escribe ahora mismo en los comentarios: Señor, rompe mi indiferencia, porque cuando tú lo pides, Él lo hace. Y cuando Él lo hace, todo cambia. Pero aún no hemos llegado a lo más profundo, porque el cuarto pecado que impide que la comunión sea verdadera es uno que opera incluso en los más espirituales. Es el deseo oculto de reconocimiento. Sí, esa necesidad sutil de ser visto, de ser aplaudido, de que otros noten tu fe, tu servicio, tu entrega, es algo tan humano, pero tan peligroso. Porque cuando tu fe necesita escenario, pierde pureza. Cuando tu oración busca testigos, pierde conexión. Cuando tu servicio depende de la aprobación, deja de ser para Dios. Billy Graham lo decía con claridad: Dios no bendice lo que se hace para el aplauso de los hombres. Y si al acercarte a comulgar, en tu interior hay un deseo de que otros te vean como alguien santo, piadoso o especial, ese deseo, aunque sea pequeño, puede contaminar la gracia. La Eucaristía es el acto más humilde del universo, Dios haciéndose pan. Y tú no puedes participar de ese misterio si no estás dispuesto a desaparecer con Él. Si todavía te importa lo que otros piensen de ti más que lo que Dios sabe de ti, necesitas confesar ese deseo de reconocimiento. Es duro, pero es necesario, porque esa es la diferencia entre los que viven una fe profunda y los que se quedan en la superficie. Los primeros se exponen, se rinden, se vacían. No temen ser anónimos para el mundo, porque saben que son íntimos de Dios. ¿Y tú? ¿En qué lado estás? ¿Te atreves a morir a esa necesidad de validación? Si lo haces, si decides vivir para Dios aunque nadie lo vea, entonces la Eucaristía se convertirá en fuego real dentro de ti. Y si estás listo para ese paso, si estás harto de vivir una fe que depende de la mirada de otros, entonces dilo en los comentarios: Señor, dame un corazón oculto.
Porque esa es la oración que abre los cielos. Esa es la petición que transforma cada comunión en un altar personal. Pero atención, porque lo que viene a continuación es aún más invisible, más profundo, más peligroso. Es el pecado que impide escuchar la voz de Dios, aunque leas la Biblia, aunque ores, aunque comulgues cada domingo. Es el que silencia la dirección del Espíritu Santo. Y es el que está presente, sin saberlo, en muchos que creen estar avanzando espiritualmente. Y no te lo puedo dar aquí, no todavía, porque necesitas asimilar lo que acabas de recibir. Necesitas dejar que esta verdad te atraviese, te purifique, te sacuda. Y si has sentido que esta palabra es para ti, no te lo calles, decláralo, escríbelo. Activa tu fe en los comentarios, porque si tú hablas, Dios obra. Si tú respondes, Dios se mueve. Quédate hasta el final, no cierres este video ahora. Lo que viene es la llave que muchos han perdido sin saberlo. Y sin esa llave no vas a lograr el resultado que estás buscando. Te lo repito, no basta con comulgar. Hay que preparar el alma para que el cuerpo de Cristo transforme todo tu ser. Y aún falta lo más importante, la raíz escondida. El secreto que Billy Graham reveló en sus últimos años, pero que muy pocos entendieron. Quédate, porque si te vas ahora, estarás a un paso del milagro, pero sin alcanzarlo. Y ahora que ya has visto cómo el deseo de reconocimiento puede contaminar silenciosamente tu fe, necesitamos abrir un capítulo aún más profundo. El quinto pecado, aquel que actúa como una venda en los ojos del alma y que, aunque parezca inofensivo, ha robado a muchos cristianos la capacidad de discernir la voz de Dios, incluso en los momentos más sagrados. Hablamos del autoengaño espiritual, esa peligrosa costumbre de justificarse a uno mismo bajo frases religiosas, de decir, yo estoy bien con Dios, cuando el corazón está lejos, de construir una imagen de fe sólida, mientras en lo íntimo se vive una doble vida. Este pecado es tan letal porque no se ve, no se siente como transgresión, pero opera como un veneno silencioso que anestesia la conciencia. Billy Graham decía, el mayor enemigo del cristiano no es siempre el diablo, a veces es la mentira que uno mismo se cuenta. Y esas mentiras son las que llevan a muchos a comulgar sin convicción, sin limpieza, sin temblor. La palabra lo dice claro en 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El autoengaño es la raíz de muchos fracasos espirituales, porque si no reconoces tu enfermedad, jamás clamarás por sanidad. Y si no clamas, no serás restaurado. Muchos oran, muchos leen la Biblia, muchos comulgan, pero pocos se atreven a preguntarse de verdad, ¿estoy caminando en la verdad o en la imagen de verdad que he creado? Porque no se trata de cuántas veces asistes a misa, ni de cuántas oraciones repites, ni de cuántos ayunos realizas. Si no hay verdad en lo profundo, todo lo demás se convierte en fachada espiritual. Cristo dijo en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero esa verdad comienza dentro, cuando decides quitarte las máscaras, dejar de justificar tu tibieza y presentarte ante Dios tal como eres. Billy Graham advertía que muchas almas están sentadas en las bancas de la iglesia, comulgando cada semana, pero caminando rumbo al infierno, no por rebelión abierta, sino por negarse a admitir la verdad de su estado. Y tú, que estás leyendo esto ahora, ¿te has detenido a preguntarte si lo que vives es verdad o una ilusión construida por años de religión sin fuego? Este es el momento de hacerlo. Este es el tiempo de dejar de engañarte. Si algo en ti se ha estremecido con estas palabras, no lo calles. Comenta ahora, quiero vivir en la verdad aunque me duela. Porque solo los que aman la verdad por encima de su comodidad pueden recibir una comunión que los eleve y los transforme, y no nos detendremos aquí. Porque el sexto pecado es aún más común, más tolerado, más escondido y a la vez más destructivo. El entretenimiento contaminado que entra por tus ojos y oídos. Sí, así como lo lees. Muchos cristianos oran, ayunan, se confiesan, pero siguen alimentando su alma con música, series, redes y contenidos que van en contra del Espíritu de Dios. Y después se preguntan por qué su fe está fría, por qué la comunión no les toca,
¿Por qué la misa parece vacía? La respuesta está en lo que consumes cuando nadie te ve. Porque tu comunión dominical no puede contrarrestar lo que estás absorbiendo el resto de la semana. Efesios 5:11 lo dice claramente. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Y tú? ¿Estás reprendiéndolas o reproduciéndolas? Billy Graham era tajante en este punto. Lo que entra por tus ojos y oídos termina gobernando tu corazón. Y si ese contenido no honra a Dios, entonces cada vez que comulgas, estás haciendo una mezcla peligrosa entre lo santo y lo profano. ¿Cómo esperas que Cristo repose en ti si tú mismo has preparado un altar lleno de basura digital? Este pecado no se ve, no se confiesa, pero apaga más fuegos que cualquier otro. Porque no es solo lo que ves, sino lo que eso va formando dentro de ti. Apatía espiritual, falta de compasión, normalización del pecado, incredulidad, burla de lo sagrado. Y aún así, cada semana te acercas al altar. ¿Y sabes qué es lo peor? Que muchos piensan que no les afecta porque se han acostumbrado. Pero no confundas la falta de culpa con pureza. A veces, lo más peligroso es precisamente eso, dejar de sentir. Si este punto ha tocado algo en ti, si sabes que necesitas limpiar tus sentidos antes de recibir a Cristo, escríbelo ahora mismo. Quiero purificar lo que veo y escucho. Porque el primer paso hacia la comunión verdadera es dejar de alimentar lo que enfría tu fe. Y si tú decides vaciar tu alma de todo lo impuro, entonces Dios la llenará con su gloria. Pero aún nos falta mucho por revelar. Quedan 6 pecados más que debes conocer antes de volver a comulgar. Y uno de ellos, el próximo, está ligado directamente a lo que ocurre en tu casa. Es algo que bloquea bendiciones, enfría la presencia de Dios y puede contaminar incluso a tus hijos. Y si no lo descubres ahora, puede que lo arrastres por años sin darte cuenta. Quédate. Aún no es tiempo de cerrar, porque lo más revelador está a punto de ser expuesto. Y sin esa parte, no vas a lograr el resultado que Dios espera para ti. No te vayas. Lo que sigue puede salvar tu alma y restaurar tu altar. Y así llegamos al 7º pecado, quizás uno de los más peligrosos porque se gesta en silencio, dentro de las paredes del hogar, lejos de las miradas externas, pero con un impacto devastador en el alma del creyente que se acerca a la Eucaristía. Me refiero al desorden familiar y la negligencia espiritual dentro del propio hogar. No importa cuántas veces ores en público o cuán fervorosa parezca tu fe en la iglesia, si en tu casa hay gritos, falta de respeto, violencia verbal, abandono emocional o apatía hacia la formación espiritual de los tuyos, entonces estás construyendo sobre arena, porque no se puede honrar a Dios en el templo y pisotear su presencia en el hogar. La comunión no es un acto individualista, es una responsabilidad comunitaria que empieza en tu familia. Billy Graham lo dejó claro, la verdadera espiritualidad comienza en casa, y es que muchos cristianos viven con una doble realidad. Son ejemplo fuera, pero caos dentro, y eso no solo afecta su relación con Dios, daña a las almas más vulnerables que tienen a su alrededor. Proverbios 15:17 dice, mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. ¿Y tú? ¿Qué ambiente estás cultivando en tu casa? ¿Uno que prepara tu corazón para la Eucaristía o uno que lo intoxica lentamente? Porque no se trata solo de evitar conflictos, sino de construir un altar vivo en el hogar. ¿Oran juntos como familia? ¿Lees la Biblia con tus hijos? ¿Tienes tiempo de calidad con tu pareja en la presencia de Dios? ¿Hay un clima de perdón, de respeto, de servicio mutuo? Muchos cristianos fallan aquí no por maldad, sino por negligencia. Simplemente se dejaron arrastrar por la rutina, por el estrés, por las exigencias del día a día. Pero el enemigo ama ese descuido, porque si logra apagar el fuego en tu casa, pronto lo apagará también en tu vida espiritual. ¿Cómo puedes presentarte ante el altar de Dios si has descuidado el altar de tu casa? ¿Cómo pretendes recibir el cuerpo de Cristo si no permites que su Espíritu gobierne tu propia familia? Hoy el Espíritu Santo quiere que abras los ojos, que tomes autoridad espiritual en tu hogar, que restaures lo que ha sido abandonado. Si estás dispuesto a dar ese paso, coméntalo ahora mismo. Quiero levantar un altar familiar, porque la comunión verdadera no empieza en la iglesia, comienza en el hogar,
cuando la atmósfera está alineada con el cielo. Y ahora, presta aún más atención, porque el octavo pecado no se grita, no se denuncia fácilmente, pero cuando está presente, destruye la comunión desde la raíz. Estoy hablando del desprecio al consejo espiritual y la resistencia a la corrección. Sí, ese espíritu que endurece el corazón cuando alguien con más madurez te corrige en amor. Ese impulso que te hace justificarte cuando un hermano en la fe te confronta. Esa actitud que se rebela contra la enseñanza o ignora las advertencias del espíritu. La Biblia es clara en Proverbios 15:32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Billy Graham decía que una de las señales más claras de que una persona está llena del Espíritu es que acepta la corrección con humildad, con hambre de crecer. Pero hoy en día, muchos cristianos modernos han adoptado una fe de hazlo a tu manera, rechazando todo lo que los incomode. Y así se acercan a comulgar sin haber dejado que Dios los trate, sin haber sido transformados, con un corazón que se escuda en la autonomía, pero que en el fondo está huyendo del quebranto. Este pecado es tan sutil porque se disfraza de independencia, de madurez, de pensamiento propio. Pero lo cierto es que nadie que rechaza la corrección puede permanecer en santidad, porque la santidad se forja en el crisol de la humildad. La Eucaristía es un acto de rendición, no de autosuficiencia. No puedes recibir a Cristo si no has dejado que Él derribe primero tu orgullo. ¿Y tú? ¿Has estado ignorando consejos que sabes que vienen de Dios? ¿Has cerrado tus oídos a la corrección porque te incomoda? Si es así, estás bloqueando tu crecimiento. Y lo peor es que tal vez ya ni lo notas. Hoy Dios quiere romper ese muro, pero Él no lo forzará. Esperará a que tú lo entregues. Si estás listo para hacerlo, coméntalo ahora. Señor, enséñame a amar la corrección. Porque cuando tú pides ser moldeado, el Padre responde con gracia. Y esa gracia limpia el corazón para que puedas comulgar sin culpa, sin ceguera, sin resistencia. Ahora presta mucha atención, porque los próximos 4 pecados son aún más profundos, más personales, más devastadores si no los reconoces a tiempo. Cada uno de ellos ha sido tolerado, camuflado y hasta justificado por muchos cristianos que asisten fielmente a la iglesia, que oran, que ayunan, que sirven, pero que siguen sin experimentar una transformación real en la Eucaristía. ¿Por qué? Porque aún no han visto la raíz, y esa raíz la vamos a exponer en la siguiente parte. Si has llegado hasta aquí, si tu alma ha sido confrontada, si algo dentro de ti clama por cambio, por restauración, por pureza, entonces no puedes parar ahora. Aún queda la revelación más delicada, y si no te quedas hasta el final, no lo vas a lograr. Hay una verdad que solo se revela a los que perseveran, a los que no huyen, a los que se exponen ante Dios sin reservas. Quédate. Lo que viene puede marcar un antes y un después en tu comunión con Cristo. Y llegamos entonces al 9º pecado, uno de los más silenciosos pero más frecuentes en la vida de muchos cristianos que se acercan al altar. Me refiero a la falta de perdón en el corazón, esa raíz venenosa que, aunque se esconda bajo años de oración, asistencia a la iglesia o compromiso ministerial, sigue bloqueando el fluir de la gracia cada vez que alguien comulga sin haber liberado a quienes le han herido. Billy Graham fue tajante con este tema. No puedes tener comunión con Cristo si mantienes enemistad con tu hermano. El perdón no es opcional, es un requisito, y no un perdón a medias, no uno de palabras dichas por compromiso, sino uno profundo, sincero, que decide soltar incluso cuando el dolor sigue latente. Porque cuando tú te aferras a la ofensa, cuando guardas rencor, estás reteniendo dentro de ti algo que contradice por completo la esencia de la Eucaristía. Amor sacrificial, misericordia inmerecida, gracia que no exige condiciones. La palabra lo establece en Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Lo entiendes? Si no perdonas, tampoco puedes ser perdonado. ¿Y cómo entonces te acercas a recibir a Cristo si hay cuentas pendientes en tu alma? Pero aquí hay algo más profundo todavía.
Muchos creen haber perdonado solo porque ya no sienten ira, pero el perdón no se prueba en la emoción, sino en la actitud. ¿Oras por esa persona? ¿Hablas bien de ella cuando no está? ¿Estás dispuesto a servirla si un día Dios te lo pidiera? Si no puedes responder con honestidad que sí, entonces el perdón todavía no ha germinado del todo. Y si la semilla del perdón no ha echado raíz, la Eucaristía no encuentra tierra fértil. No importa cuánto llores en la misa, ni cuánto cantes con fervor. Si hay resentimiento en tu corazón, ese resentimiento se interpone entre tú y el cuerpo de Cristo. ¿Y sabes qué es lo más peligroso? Que muchas veces ese resentimiento no es por algo grande, es por pequeñas heridas que dejaste sin sanar, comentarios que nunca olvidaste, gestos que interpretaste mal, actitudes que acumulaste en silencio y ahora están ahí como grietas que impiden que la gracia fluya completa. Hoy el Señor quiere liberarte de eso, pero tú debes soltar, tú debes decidir, tú debes renunciar a esa prisión. Y si estás listo para hacerlo, escríbelo en los comentarios ahora. Perdono de corazón, aunque me duela, porque esa confesión activa el poder del cielo. Y solo un corazón que suelta es un corazón que puede recibir. Pero escúchame bien, porque lo que viene ahora toca directamente la integridad de tu alma. El 10º pecado, aunque parezca simple, tiene consecuencias espirituales profundas. Es el hábito de la murmuración y el juicio contra otros creyentes. Sí, ese veneno que se cuela en las conversaciones diarias, en los pensamientos secretos, en los grupos de WhatsApp, en las miradas críticas dentro de la misma iglesia. Muchos van a misa, oran con fervor, comulgan cada domingo y al salir critican al pastor, hablan mal de sus hermanos, se burlan del hermano que no ora como ellos, del que no se viste como ellos, del que no tiene la madurez que ellos creen tener. ¿Y qué dice la palabra? Santiago 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. ¿Y qué es lo que estás haciendo cuando criticas a un hijo de Dios? Estás cuestionando la obra del Espíritu. Estás atacando al mismo cuerpo que tú afirmas amar cuando tomas la comunión. ¿Y cómo puedes comer del mismo pan con alguien a quien desprecias en tu interior? Billy Graham solía decir, el juicio constante es la señal más clara de que aún no has entendido la cruz. Porque el que ha sido perdonado mucho no tiene tiempo para condenar a otros. El que ha recibido gracia se vuelve un canal de gracia. Pero si en ti todavía hay crítica, juicio, ironía, superioridad espiritual, entonces necesitas arrodillarte y clamar por limpieza. Porque si no puedes amar al que te irrita, si no puedes bendecir al que no entiende como tú, entonces no has conocido a Cristo de verdad. Él comió con traidores, lavó los pies de los que lo negarían, abrazó a los pecadores. ¿Y tú, a quién estás rechazando? ¿A quién estás condenando con tus pensamientos, tus palabras, tus gestos? Hoy el Espíritu quiere sanarte de esa lepra invisible que te está robando comunión, unidad, paz. Y si tú reconoces que este pecado ha estado presente, no importa desde cuándo, coméntalo ahora. Señor, limpia mi lengua y mi corazón, porque no puedes participar del cuerpo de Cristo mientras desprecias a los miembros de ese mismo cuerpo. Y atención, porque aún nos faltan 2 pecados más, 2 que están tan profundamente arraigados en la cultura moderna que muchos cristianos ni siquiera los reconocen como errores. Pero esos 2, el 11º y el 12º, son los que más apagan el fuego de Dios, los que más enfrían la comunión, los que más bloquean el mover del Espíritu. Y sin identificarlos, no vas a lograr experimentar la transformación completa que Dios quiere darte en cada Eucaristía. Así que no cierres este video. No te vayas ahora, porque lo que estás a punto de descubrir puede salvar tu alma, restaurar tu comunión y marcar un antes y un después en tu camino de fe. Quédate hasta el final. Comenta si estás listo para más, porque aún falta la revelación más urgente. Y si no la conoces, no lo vas a lograr. El 11º pecado que Billy Graham advertiría antes de recibir la Eucaristía es uno que ha penetrado incluso en los más fervientes creyentes, uno que se oculta bajo el disfraz de prudencia, lógica o planificación personal, pero que en realidad
refleja una raíz de desconfianza hacia el mover sobrenatural de Dios. Estoy hablando del temor oculto que impide caminar por fe. No me refiero al miedo natural que cualquier humano puede sentir en una situación difícil, sino a ese tipo de miedo que te paraliza espiritualmente, que te impide obedecer a Dios cuando te pide que des un paso, que hables a alguien, que perdones a un enemigo, que entregues algo que amas, que confíes aunque no veas. Es ese temor disfrazado de sabiduría humana que detiene tu obediencia inmediata. Y ese temor, cuando lo toleras, se convierte en una muralla entre tú y el altar. Porque si vas a recibir el cuerpo de aquel que no escatimó nada, ni siquiera su propia sangre, no puedes acercarte dominado por el miedo. La Escritura lo dice claramente en 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Y tú? ¿Te estás acercando a la Eucaristía desde un lugar de fe o desde un lugar de autoprotección? ¿Te estás rindiendo por completo o solo a medias? Billy Graham enseñaba que el verdadero creyente camina sobre el agua no porque no tenga miedo, sino porque escucha una voz más fuerte que el miedo. Pero muchos cristianos, aunque oran, cantan, asisten a misa, siguen viviendo en una prisión mental donde Dios no tiene el control total de su vida. Siguen reteniendo decisiones, siguen justificando su desobediencia con frases como «todavía no es el tiempo», «no lo siento en mi corazón», «necesito estar seguro», cuando en realidad lo que hay es un temor no confrontado. Y si ese temor no es entregado a los pies de la cruz, cada Eucaristía que tomes será solo un ritual más, no una experiencia de poder. Porque Dios no se manifiesta donde hay reservas, donde hay dudas, donde no se le entrega el control completo. Si tú sabes que estás en esta condición, si reconoces que has estado caminando más por vista que por fe, este es tu momento para romper con ese patrón. Comenta ahora mismo: hoy suelto el temor y camino por fe. Porque cada vez que confiesas con tu boca lo que el Espíritu te está mostrando, abres una puerta para que el milagro entre. Y créeme, lo que Dios puede hacer contigo cuando decides creer es mucho más grande de lo que imaginas. Y ahora sí, nos aproximamos al final, pero no sin antes abrir el 12º y último pecado que Billy Graham sin duda habría confrontado antes de permitirnos acercarnos a la Eucaristía. Este último pecado no se trata de algo que haces, sino de algo que dejas de hacer. De asombro y de temor santo frente al misterio de la presencia de Dios en la comunión. Y este es quizás el más grave de todos. Porque puedes luchar contra un pecado y arrepentirte, puedes caer y levantarte, puedes estar en proceso, pero si tu corazón ya no tiembla ante lo sagrado, si ya no te conmueve la grandeza de aquel que estás recibiendo, entonces algo profundo se ha apagado en tu espíritu. Y eso, aunque no se note por fuera, es una señal de muerte interior. La palabra lo dice en Hebreos 12:28-29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Y tú? ¿Estás recibiendo la Eucaristía como quien toca tierra santa o como quien cumple un rito más? Porque cuando la comunión se vuelve rutina, cuando la presencia se vuelve costumbre, cuando el altar se vuelve paisaje, entonces estamos en peligro. Billy Graham solía decir que el momento más solemne de toda la semana para un creyente no es cuando ora, ni cuando predica, ni cuando canta, sino cuando recibe el cuerpo y la sangre de Cristo, porque en ese instante el cielo toca la tierra, el sacrificio eterno se hace presente. Y si lo haces sin asombro, sin temblor, sin conciencia, entonces estás pisoteando lo que debería quebrarte por dentro. Muchos hoy comulgan sin pensar, sin preparar su corazón, sin pedir perdón, sin limpiar su alma. Y eso es tan grave que Pablo advirtió en 1 Corintios 11:29-30. El que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Lo ves? Hay consecuencias físicas, emocionales
y espirituales cuando tomas la comunión sin reverencia. Y esto no es para asustarte, es para despertarte, para que nunca más te acerques al altar como quien va por inercia, para que tu alma se prepare con ayuno, con oración, con silencio interior, para que cuando tomes ese pan, tu espíritu se postre como si Cristo mismo estuviera frente a ti, porque lo está. Y ahora que hemos abierto los ojos a estos 12 pecados, ahora que el Espíritu ha confrontado capa tras capa de nuestro corazón, te digo algo con todo mi amor. Esto no termina aquí, porque no basta con identificar el pecado. Hay que saber cómo limpiarlo, cómo romper con los patrones, cómo preparar el alma para recibir a Cristo con fuego y no con frialdad. Y eso, querido hermano, querida hermana, es lo que te voy a revelar en la siguiente parte. Así que no te vayas, no apagues este fuego, porque si te detienes aquí, no lo vas a lograr. Queda aún una verdad crucial, queda el camino de preparación, queda el clamor, la restauración, la unción. Y sin eso, lo que hoy has escuchado puede quedarse en solo información. Quédate hasta el final. Comenta ahora: quiero limpiar mi alma para recibir a Cristo con honor, porque solo aquellos que se rinden por completo son los que reciben en plenitud. Y ahora que el Espíritu Santo te ha confrontado con cada uno de estos errores que apagan el fuego del altar, ahora que sabes qué es lo que está impidiendo que la Eucaristía sea para ti un encuentro transformador y no un rito vacío, la pregunta ya no es ¿qué me falta?, sino ¿cómo me limpio? Porque conocer el diagnóstico no sirve de nada si no aceptas el tratamiento. Y aquí es donde, como predicador de la cruz, quiero suplicarte algo. No te conformes con saber. Rinde tu vida al proceso de limpieza que solo Dios puede obrar en tu interior. Porque el hombre puede confesarse con palabras, puede cambiar ciertas actitudes externas, puede incluso llorar en la iglesia, pero si no le entrega al Espíritu Santo el acceso completo a lo más profundo de su ser, seguirá acercándose al altar con una apariencia de piedad, pero sin el poder que transforma. Yo, Billy Graham, aprendí a lo largo de mi vida que Dios no busca perfección humana, sino rendición total. Lo único que Él necesita para limpiar por completo a un hombre o a una mujer es un corazón quebrantado, uno que ya no negocie con el pecado, uno que ya no juegue con las apariencias, uno que no intente justificar lo que ya sabe que está mal. Salmo 51:17 lo expresa de manera clara y poderosa. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pero hay algo más que debes entender, y es que la limpieza no ocurre por casualidad. Es un proceso deliberado, constante, profundo. Si realmente quieres acercarte a la Eucaristía con un alma encendida y libre, debes entrar en un ritmo espiritual donde tu corazón sea un altar vivo cada día. Esto comienza en la intimidad, en ese cuarto cerrado donde nadie te ve. Allí donde la Biblia deja de ser un libro y se convierte en espada. Allí donde la oración no es rutina, sino respiración. Allí donde el arrepentimiento no es una emoción pasajera, sino una decisión radical que cambia tu forma de vivir. Porque muchos quieren el fuego del altar, pero no quieren el silencio del desierto. Muchos quieren la manifestación de su gloria, pero no están dispuestos a pasar por el quebrantamiento que antecede toda visitación verdadera. Y si tú de verdad anhelas una comunión profunda con Cristo, necesitas entender que no se trata solo de confesar tus pecados antes de la misa, sino de vivir una vida que esté en constante reverencia, dependencia y sensibilidad ante su presencia. Por eso te pido que comentes ahora mismo: quiero vivir limpio cada día, no solo antes de comulgar, porque esa confesión te compromete contigo mismo. Te recuerda que esto no es una meta que alcanzas un domingo, sino un camino que eliges recorrer cada amanecer. Pero escucha bien, porque si llegaste hasta aquí, hay algo más que necesitas conocer. La limpieza espiritual no ocurre solo con confesión, ocurre con exposición. Solo cuando tú te expones completamente ante la luz de Cristo, cuando le entregas tus heridas, tus dudas, tus recuerdos más oscuros, tus temores más íntimos, entonces y solo entonces comienza la verdadera purificación. La Eucaristía no puede ser solo un momento de rito. Debe ser el eco visible de una transformación invisible que comenzó mucho antes,
cuando le dijiste al Señor: revísame, desnúdame, cámbiame desde adentro. Y si eso no ha pasado aún, no te desesperes, este es tu momento. El Espíritu está disponible, el altar sigue abierto, solo necesitas quedarte, permanecer, buscarlo en silencio, abrir la palabra no como quien estudia, sino como quien escucha, invocar su presencia no como quien cumple una lista de oración, sino como quien clama desde lo más hondo de su alma: límpiame, no quiero jugar más, no quiero parecer, quiero ser. Y si ese clamor nace ahora en ti, coméntalo sin miedo: estoy listo para que me limpies de verdad. Porque cuando lo dices, cuando lo declaras, algo se activa en el cielo y el Espíritu comienza a trabajar. Pero hay una última advertencia que quiero darte, y escúchala con atención. Si no terminas este proceso, si te detienes aquí, si solo escuchas este video como quien oye una buena predicación, pero no pasa a la acción, no lo vas a lograr. Tu vida va a seguir igual, tu comunión va a seguir tibia, y el enemigo, aunque no pueda tocar tu alma, seguirá contaminando tu altar personal con distracciones, con culpa, con religiosidad vacía. Por eso, lo que viene a continuación no es opcional, es urgente, es la guía final para preparar tu espíritu, tu mente y tu corazón para el mayor encuentro que un humano puede tener: comulgar con el Cristo vivo. Y si no lo ves hasta el final, si no te quedas con nosotros hasta el último minuto, si no escuchas cada palabra que el Espíritu quiere derramar, te vas a quedar a medio camino. Y este mensaje no fue hecho para medias tintas. Fue hecho para quienes quieren fuego, no cenizas. Así que quédate, no lo pauses, no lo postergues, porque en el siguiente tramo te voy a revelar el camino completo para limpiar tu alma y entrar al altar con temor santo, con poder y con gloria. Y ahora que ya estás despierto, ahora que ya no puedes volver atrás, ahora que la presencia de Dios ha comenzado a moverse en tu conciencia con más fuerza que nunca, es cuando el alma necesita dirección clara. Porque no se trata de una emoción que viene y se va, ni de un impulso espiritual que se enfría al salir del templo. Se trata de un llamado del cielo a entrar en una limpieza radical y profunda que no solo te libere para recibir la Eucaristía con honor, sino que transforme completamente tu manera de vivir. Pero déjame advertirte algo: este proceso no es para los superficiales, es para los que están dispuestos a romper con todo lo que no agrada a Dios, a exponer cada rincón oculto, a dejar que el Espíritu Santo remueva hasta el polvo espiritual que se ha acumulado con los años. Y si de verdad estás dispuesto a seguir este camino, tienes que empezar por una decisión firme: renunciar al viejo yo. Porque muchos quieren limpiarse sin morir, quieren ser renovados sin dejar nada atrás, quieren acercarse a la Eucaristía con una mano levantada al cielo y la otra aferrada a su orgullo, a su pasado, a su doble vida. Y eso no funciona. Romanos 6:6 dice: sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Lo ves? No se trata solo de confesarte, se trata de crucificar al viejo hombre. ¿Estás dispuesto? Pero no te preocupes, no estás solo, porque Dios no solo te llama a morir, sino que te da la fuerza para hacerlo. Y aquí es donde el segundo paso toma forma: la rendición diaria. Billy Graham lo decía una y otra vez: el cristiano más poderoso no es el que lo sabe todo, sino el que cada día se rinde de nuevo. No basta con una gran experiencia espiritual una vez. No basta con llorar una noche y decir que te arrepientes. La limpieza verdadera requiere perseverancia, constancia, repetición. ¿Y sabes qué significa rendirse? Significa que cada mañana, antes de pensar en tus planes, tus deberes o tus problemas, lo primero que haces es entregar tu voluntad a Dios. Lo primero que haces es abrir tu corazón y decir: hoy no quiero hacer mi voluntad, Señor, haz la tuya en mí. Porque solo los que se rinden a diario pueden sostener una vida pura. La Escritura lo afirma en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No dice una vez al mes, ni cuando me sienta inspirado. Dice cada día. Y es ahí donde empieza el verdadero camino de purificación. ¿Estás caminándolo tú?
¿O solo lo visitas cuando te conviene? Comenta ahora mismo: rindo mi alma cada mañana. Porque cuando lo dices, el cielo se alinea a esa declaración y algo nuevo empieza a activarse en tu espíritu. Pero esto no termina aquí. Muchos creen que con rendirse ya es suficiente, que basta con una oración sincera para estar listos para recibir a Cristo. Pero el siguiente paso es tan vital como los anteriores, y si lo saltas, todo lo demás se cae. Estoy hablando del poder de la palabra de Dios para lavar tu mente, tu alma y tu espíritu. No puedes acercarte a la Eucaristía con la mente llena de ruido, de mentiras del mundo, de pensamientos de derrota, de dudas constantes, de confusión doctrinal. No puedes esperar comunión con el Verbo si no estás sumergido en su palabra. Y esto no lo digo como una obligación religiosa, sino como una urgencia espiritual. Efesios 5:26 dice que Cristo santificó a la iglesia habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Lo entiendes ahora? No basta con pedir perdón. Necesitas empaparte de la palabra para que cada parte de ti sea reprogramada. Necesitas que lo que entra por tus ojos y oídos cada día no sea el veneno de este mundo, sino la voz viva del Creador que te recuerda quién eres y a qué has sido llamado. Por eso, te ruego que a partir de hoy no empieces el día sin alimentarte espiritualmente. No puedes vivir de comuniones poderosas si te estás desnutriendo bíblicamente. Comenta ahora: quiero ser lavado por la palabra, porque esa decisión puede marcar la diferencia entre una fe débil y una comunión ardiente. Y si has llegado hasta aquí, bendito seas. Porque lo que estamos a punto de revelar es el corazón del proceso, la etapa que muchos se saltan y por eso no logran avanzar. Pero si te quedas con nosotros en la siguiente parte, vas a descubrir la práctica secreta que conecta tu espíritu con el cielo antes de cada Eucaristía. Y sin eso, todo lo demás corre el riesgo de convertirse en rutina. Así que quédate, porque aún queda la parte más poderosa. Y si no la ves hasta el final, si no terminas este camino, no lo vas a lograr. Este mensaje no es entretenimiento, es preparación. Y solo los que perseveran hasta el fin reciben la corona. Y ahora que has decidido sumergirte en la palabra, ahora que te estás rindiendo cada mañana, ahora que la luz ha empezado a romper dentro de ti, debes saber que hay un terreno más al que pocos se atreven a entrar. El terreno del silencio, de la contemplación, de la soledad santa. Porque muchos oran, muchos leen, muchos sirven, pero casi nadie se detiene. Casi nadie se sienta en completo silencio delante de Dios y le dice: no vengo a hablar, no vengo a pedir, no vengo a entender, solo vengo a estar contigo. Y es ahí, en ese lugar escondido donde no hay ruido ni fórmulas, donde Dios revela las cosas que la mente no puede captar. Es ahí donde el alma empieza a quebrarse de verdad, no con gritos ni con emociones, sino con una conciencia aguda de su santidad y una comprensión brutal de nuestra miseria. Ahí es donde el Espíritu muestra no solo los pecados obvios, sino las raíces ocultas que los sostienen. Porque no basta con dejar de hacer lo malo. Hay que pedirle a Dios que arranque de raíz toda inclinación torcida, todo patrón aprendido, todo veneno antiguo que aún vive disfrazado en lo profundo. Salmo 139, 23 a 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Te atreves a hacer esa oración en serio? ¿O aún temes lo que Dios puede mostrarte si le das acceso total? Comenta ahora: Señor, examíname sin filtros. Porque esa es la oración que transforma, la que abre puertas al cambio real, la que te prepara para una comunión que arde. Y cuando llegas a ese punto de quietud total, cuando ya no necesitas impresionar a nadie ni justificarte ante Dios, entonces comienza el verdadero quebrantamiento, no el emocional y momentáneo, sino el profundo, silencioso y santo, donde el corazón se parte delante de su Creador, no porque le teme como a un juez cruel, sino porque lo ama como a un Padre bueno. Es en ese lugar donde se quiebran los ídolos, donde se sueltan las máscaras, donde se caen los argumentos, donde ya no te defiendes, donde ya no racionalizas tu pecado, donde ya no lo maquillas ni lo nombras con palabras suaves. Es ahí donde dices con lágrimas secas: lo hice, Señor,
y no tengo excusa. Es ahí donde tu alma se rinde completamente y deja que la sangre de Cristo penetre en cada rincón. Isaías 66:2 lo confirma con firmeza. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. ¿Tiembla tu alma cuando escuchas su voz? ¿Tiembla cuando lees su palabra? ¿Tiembla cuando te acercas al altar? Porque si no tiembla, es porque tu corazón aún no ha sido ablandado. Comenta ahora mismo: quiero temblar ante tu palabra, Señor, porque solo el que tiembla ante Dios puede caminar con reverencia en esta tierra sin perderse. Pero aún queda algo más. Aún falta la parte más ignorada por muchos creyentes y que, sin embargo, es esencial para una limpieza duradera: la restitución espiritual. Porque no basta con arrepentirse en secreto si hay heridas abiertas que has causado a otros, si hay palabras que rompieron corazones, si hay deudas no resueltas, si hay relaciones destruidas por tu orgullo y aún no has pedido perdón. El evangelio no es solo vertical, es también horizontal. Y si quieres presentarte ante el altar sin manchas, necesitas cerrar cuentas pendientes. Jesús fue claro en Mateo 5:23-24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Ves lo que dice? Que no puedes presentarte ante Dios como si nada, si aún cargas con la culpa de haber herido, si aún no has cerrado el ciclo de perdón. Esto no es religión, es justicia espiritual. ¿A quién debes llamar hoy? ¿A quién debes pedirle perdón aunque te cueste la humillación? ¿A quién le debes una disculpa para que tu alma quede libre al fin? Comenta: voy a restaurar lo que rompí. Porque esa decisión no solo libera al otro, te libera a ti. Y esa libertad es la que te permite acercarte a la Eucaristía sin cadenas, sin condenación, sin temor. Y aún no hemos terminado. Aún falta la parte final, el cierre glorioso, la revelación que conecta todo lo que hemos dicho. Porque en la siguiente parte vamos a hablar de la unción previa a la Eucaristía. Cómo preparar tu cuerpo, tus pensamientos y tu atmósfera antes de cada misa para que no sea un ritual más, sino una explosión divina de presencia, sanidad y renovación. Pero si te vas ahora, si no te quedas hasta el final, si no completas este recorrido, no lo vas a lograr. Porque esto no es un video más, es una preparación eterna. Quédate, comenta, comparte, porque lo más profundo todavía está por revelarse. Cuando el alma ya ha pasado por el silencio, por la rendición y por el quebrantamiento, todavía queda algo que el enemigo siempre intenta sabotear en los hijos de Dios: el entendimiento del poder que tiene la preparación externa, esa disposición física, mental y espiritual que transforma el acto de comulgar en un encuentro sobrenatural. Porque sí, Dios mira el corazón, pero no ignores que tu cuerpo también es templo del Espíritu Santo, y lo que haces con él antes de acercarte al altar puede facilitar o bloquear lo que Dios quiere derramar en ti. El apóstol Pablo fue contundente al decir en 1 Corintios 6:19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces, si tu cuerpo no es tuyo, ¿por qué llegas a la Eucaristía sin haberlo preparado? ¿Por qué tu mente viene distraída, tu lengua sigue murmurando y tus ojos han estado consumiendo cosas impuras? ¿Por qué tu cuerpo llega pero tu alma está en otro lugar? Este error, tan común como devastador, convierte algo sagrado en una rutina más. Por eso, debes aprender a preparar tu atmósfera personal, no solo con oración, sino también con ayuno, con abstención de distracciones vacías, con música santa que suavice tu espíritu, con un espacio sin ruido ni pantallas, donde todo en ti esté alineado para recibir. No es exageración, es reverencia. Y si de verdad crees que vas a recibir al Rey de Reyes, ¿no deberías limpiar bien la sala antes de su llegada? Aquí es donde muchos tropiezan, no porque no amen a Dios, sino porque no saben cómo preparar su entorno espiritual. Comulgan sin haber limpiado la casa interior.
Llegan a la misa como quien llega a una cita cualquiera, sin expectativa, sin hambre, sin un corazón verdaderamente listo. Pero cuando uno se presenta con esa actitud, difícilmente recibe lo que está disponible. Jesús lo dejó claro en Lucas 8:18. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. ¿Te das cuenta? No basta con llegar, tienes que llegar con una disposición correcta. Por eso, cuando prepares tu cuerpo para la Eucaristía, no solo pienses en la ropa o en la higiene externa. Revisa tus pensamientos, tus palabras, tus actitudes. Haz silencio interior. Pide al Espíritu Santo que te aísle de las distracciones. Entra a la iglesia como quien entra a un santuario real, no como quien entra al supermercado. Camina lento, respira profundo, mira el altar y repite para ti mismo: voy a recibir al Creador del universo dentro de mí. Solo esa frase dicha con fe puede encender una llama en tu pecho como nunca antes. Comenta ahora: voy a preparar mi cuerpo y mi alma para recibir a Cristo. Porque lo que declaras, lo atraes, y lo que preparas se manifiesta con poder. Pero todo esto aún no es suficiente si no comprendes el valor profético de lo que estás a punto de vivir. Porque la Eucaristía no es solo memoria, no es solo símbolo, no es solo comunión presente. Es también una anticipación del banquete eterno, una preparación del alma para la eternidad, un eco de lo que viviremos en la mesa celestial cuando Cristo regrese por su iglesia. Es la sombra de lo que viene, el anticipo de una gloria que aún no conocemos. ¿Cómo puedes entonces vivirla con ligereza? Apocalipsis 19:9 lo revela con autoridad. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Tú no estás yendo a una ceremonia religiosa más. Estás entrenándote para el gran banquete eterno. Cada vez que recibes a Cristo en la Eucaristía, estás diciendo al cielo: estoy listo para las bodas, estoy preparado para verte cara a cara. Y si eso no te estremece por dentro, si eso no despierta tu alma dormida, es porque algo se ha enfriado en tu espíritu. Por eso, no dejes que este mensaje se quede como una reflexión bonita. Aplícalo, vívelo, ponlo en práctica. Comenta ahora: estoy preparándome para el banquete eterno. Porque solo los que se preparan serán hallados dignos de sentarse a la mesa cuando suene la trompeta final. Y aquí es donde se cierra este tramo, pero no el camino. Porque en la siguiente parte vamos a desvelar el punto más ignorado y a la vez más transformador de todos: la autoridad espiritual que se activa cuando recibes la Eucaristía con limpieza y convicción. Muchos no saben lo que ocurre realmente en el mundo espiritual cuando Cristo entra en ti. Muchos ignoran que hay una transferencia, un blindaje, un fuego que se enciende, una herencia que se activa. Pero si no lo conoces, no lo usas. Y si no lo usas, no lo disfrutas. Así que quédate, porque en la siguiente parte te revelaré cómo operar esa autoridad después de comulgar, cómo orar para que lo que recibiste no se apague y cómo caminar como un portador de la gloria de Dios. Pero si no te quedas hasta el final, si abandonas ahora, no lo vas a lograr. Porque esta serie no es solo un video, es una ruta de preparación para una vida encendida por el Espíritu. Y te prometo, lo mejor aún está por comenzar. Una vez que el alma ha sido limpiada, una vez que la conciencia ha sido iluminada, una vez que el corazón se ha presentado quebrado ante el altar y el cuerpo ha sido consagrado como templo vivo, llega el momento culminante que casi nadie enseña con claridad. ¿Qué ocurre en el mundo invisible cuando el creyente comulga en santidad? ¿Qué se desata en lo profundo cuando el cuerpo de Cristo entra en el cuerpo humano con reverencia, con fe, con temor santo? Porque no se trata solo de un momento de recogimiento o emoción, se trata de una transfusión divina, una operación espiritual profunda donde Dios imparte autoridad, sellos, instrucciones y unción fresca. En ese instante, no solo estás participando de un símbolo, estás siendo marcado por una presencia real que no puedes ver, pero que empieza a gobernar áreas que ni tú entendías. Es en ese momento donde tu espíritu se eleva, tu discernimiento se afina y tu alma se fortalece para resistir las tinieblas. No es un acto pasivo,
es una investidura. Es como cuando Elías entregó su manto a Eliseo, una transferencia que no se ve, pero que transforma la vida entera. Hebreos 10, 22, 23 lo expresa así: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Eso es lo que ocurre después de comulgar, una impartición de fidelidad, firmeza y propósito que no se puede ignorar. Y si lo vives con la actitud correcta, tu caminar después de la misa no será igual. Es más, nadie a tu alrededor será igual porque lo que portas cambia atmósferas. Sin embargo, aquí es donde más ataques sufre el creyente. Justo después de haber recibido a Cristo, justo después de haberse consagrado, justo cuando el fuego empieza a arder, el enemigo lanza pensamientos, distracciones, argumentos, tentaciones y cansancio, porque él sabe que si logras sostener la autoridad recibida, se te abren dimensiones nuevas de revelación y poder. Por eso debes entender que la Eucaristía no termina cuando acaba la misa, sino que apenas comienza. Es en el camino de vuelta a casa, en las conversaciones posteriores, en los silencios que siguen, donde debes conservar lo que el cielo te entregó. Y aquí, el salmista nos deja una clave en Salmo 16, 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Ese versículo no se refiere solo a un momento de adoración, sino a una postura continua del alma. Mantener a Cristo delante de ti no es solo recordarlo. Es vivir como si Él estuviera contigo en cada palabra, en cada decisión, en cada pensamiento. Si haces esto, el poder recibido al comulgar no se disipa, se fortalece, se convierte en una llama constante que arde, guía, corrige y eleva. Pero si sales del templo y permites que el mundo entre en ti otra vez sin resistencia, todo lo que recibiste se adormece, se apaga, se enfría. Comenta ahora mismo: voy a proteger lo que recibí. Porque declarar eso es poner una muralla invisible a tu alrededor, que te recuerda que algo eterno fue depositado en ti. Pero no todo termina aquí. Aún hay una revelación más profunda que pocos se atreven a enseñar. Un principio que Billy Graham aplicaba en secreto y que lo mantenía firme incluso en medio de ataques, enfermedades y soledad. En la próxima parte revelaremos cómo activar la intercesión profética después de la Eucaristía, cómo usar ese fuego recibido para orar con autoridad por tu familia, por tu ciudad y por los que aún no conocen a Cristo. Te enseñaremos cómo se conecta el pan del altar con la guerra espiritual, cómo se transforma el creyente común en un centinela del cielo y qué tipo de oraciones produce un alma que ha sido sellada por la presencia del Dios vivo. Pero si no llegas hasta esa parte, si abandonas ahora, si te desconectas en este punto, no lo vas a lograr. Porque sin esa última clave, todo lo anterior corre el riesgo de apagarse en poco tiempo. Así que quédate, escucha hasta el final, comenta, comparte, porque la revelación más poderosa todavía no ha sido dicha. Muchos piensan que después de recibir la Eucaristía, el alma ha cumplido con su deber sagrado del día, que ya puede volver tranquila a la rutina sin mayor responsabilidad espiritual. Pero esto es una trampa disfrazada de paz. La verdad es que ese instante posterior a la comunión es una de las horas más fértiles para activar el poder de la intercesión y abrir el corazón de Dios a favor de tu casa, tu ciudad y tu generación. No se trata solo de agradecer por lo recibido, sino de canalizar el fuego encendido en tu interior hacia las áreas donde las tinieblas aún reinan. Porque si Cristo verdaderamente ha entrado en ti, no puede permanecer inactivo. Su espíritu clama, su espíritu gime, su espíritu quiere actuar. Y es allí, en la intimidad de ese momento santo, donde comienza el verdadero ministerio de todo creyente ungido: clamar por otros con una autoridad que solo nace después de haber comido del pan vivo. El apóstol Pablo lo expresó con una claridad sobrenatural en Romanos 8, 26 a 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos,
Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Te das cuenta? No es tu intelecto, no es tu emoción, no son tus palabras hermosas. Es el Espíritu que acaba de llenarte en la Eucaristía, el que quiere orar a través de ti, si tan solo le das permiso. Y esa oración que nace del fuego eucarístico no es como cualquier otra. No es una repetición vacía, ni una súplica desesperada. Es una proclamación profética, una declaración alineada con el cielo, una espada que corta ataduras invisibles. El alma que ha recibido al Hijo y se queda en silencio, sin interceder por los suyos, es como aquel que recibe una semilla de oro y la esconde en vez de sembrarla. ¿Cuántas veces has sentido el impulso de orar por alguien después de comulgar, pero lo dejaste pasar? ¿Cuántas veces saliste del templo con una convicción que apagaste con el ruido del mundo? Hoy Dios te recuerda que ese momento posterior a la comunión es un umbral. O entras a un mover más profundo del Espíritu o vuelves a lo mismo de siempre. No ignores más esa voz interior, no silencias más ese ardor en tu pecho. Salmos 2:8 dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esa promesa no fue solo para reyes ni profetas antiguos, fue para ti, creyente que lleva a Cristo dentro. Pero si no pides, no recibes. Si no oras, no abres el canal. Si no intercedes, te quedas estéril cuando el cielo estaba listo para responder. Y hay más. Porque cuando empiezas a usar ese poder, cuando permites que la intercesión se active desde tu interior, el ambiente espiritual alrededor de ti comienza a cambiar. Los lugares que estaban dormidos se despiertan. Las personas que estaban atadas comienzan a sentir incomodidad. El enemigo, que te conocía débil, comienza a verte como una amenaza, porque ya no eres solo un creyente que va a misa. Eres un guerrero que ha comido del pan del cielo y ahora lleva espada en la boca. No necesitas un púlpito ni un micrófono para transformar tu entorno. Basta con que entiendas lo que portas y lo que puedes liberar. Pero si no entiendes esto, si no te apropias de esta responsabilidad, el fuego se apaga lentamente y lo que pudo haber sido una revolución espiritual se convierte en una rutina religiosa más. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que algo poderoso nació en ti y después lo dejaste morir? Escribe en los comentarios: quiero orar con autoridad después de comulgar. Porque declarar eso en voz alta es el primer paso para que el cielo empiece a usarte como un canal de vida. No para hablar de Dios solamente, sino para liberar su presencia donde más se necesita. Y hasta aquí apenas hemos rozado la superficie de lo que realmente se activa cuando la Eucaristía se convierte en una plataforma de intercesión viva. Pero aún falta revelar lo más profundo: el poder de impartir bendición a través de la mirada, la palabra y el contacto después de haber sido tocado por Cristo. Porque hay una unción que fluye a través del creyente recién comulgado, que pocos conocen y menos aún practican. En la próxima parte desvelaremos ese misterio: cómo convertirte en canal de bendición inmediata, cómo liberar sanidad, consuelo y fuego con una palabra después de comulgar, y cómo caminar con una conciencia sobrenatural en tu vida cotidiana. Pero si no llegas hasta el final, si no prestas atención, si no permaneces conectado espiritualmente, no lo vas a lograr. Porque estas verdades no se capturan con la mente solamente, sino con un corazón rendido, enfocado y perseverante. Y ahora, al cerrar este mensaje, quiero hablarte desde lo más profundo de mi alma. Porque esto que acabas de escuchar no es una teoría más, no es un conjunto de ideas bonitas, no es contenido para entretenerte una noche más en YouTube. Esto es una invitación divina, un llamado sagrado, un clamor del cielo que resuena en medio de tanto ruido humano y que busca tocar el centro de tu espíritu. Lo que has recibido aquí no es mío, es de Dios, es para ti, es para tu casa, es para tu generación. Porque si llegaste hasta este punto, es porque algo dentro de ti arde, algo dentro de ti clama por una fe más viva, más pura, más real, más santa. No estás buscando religión, estás buscando a Dios. No estás buscando costumbre, estás buscando fuego. No estás buscando ritos vacíos, estás buscando una presencia que lo cambie todo desde dentro. Y esa presencia tiene nombre: Jesucristo, el Hijo del Dios vivo.
quien se da en cuerpo y sangre cada vez que te acercas al altar. Pero Él no quiere que vayas por inercia, no quiere que te acerques como un autómata. Él quiere que vayas con entendimiento, con preparación, con el alma quebrantada, con el corazón limpio, con la conciencia despierta, porque cada vez que comulgas, el cielo se acerca. Y cuando el cielo se acerca, el infierno tiembla, pero también te observa, porque si tú portas a Cristo y no haces nada con eso, si recibes la vida y luego vuelves a vivir como si nada hubiera pasado, entonces esa comunión se convierte en juicio y no en bendición. Por eso Pablo advirtió en 1 Corintios 11, 28 a 29. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Esto no es un juego, esto no es rutina, esto es fuego. Y el fuego de Dios o te purifica o te consume. Tú decides cuál será el resultado en tu vida. Y si aún te preguntas qué debes hacer con todo esto, si tu corazón está agitado, si tu conciencia se siente desnuda ante la verdad que acabas de oír, entonces estás en el lugar correcto. No porque yo te lo diga, sino porque el Espíritu Santo te ha traído aquí. Él ha usado este mensaje para tocarte. Él ha puesto palabras en mi boca que solo tenían sentido para ti, porque Él te conoce. Sabe cuántas veces has comulgado sin pensar, cuántas veces has repetido sin entender, cuántas veces has sentido su presencia y la has ignorado, pero también sabe que hoy es un nuevo comienzo. Hoy puede empezar algo distinto. Hoy puedes decidir que cada Eucaristía será un altar encendido, una cita sagrada, un envío celestial. Hoy puedes hacer un pacto con Él, que cada vez que lo recibas, lo honrarás como nunca antes. Que cada vez que lo tengas en tu cuerpo, le abrirás todo tu ser. Que cada vez que entres a ese misterio divino, saldrás transformado. Comenta ahora mismo si sientes ese llamado. Escribe: hoy comienzo de nuevo. No tengas vergüenza. No importa si fallaste ayer. No importa si durante años lo hiciste mal. Hoy es el día de tu retorno. Hoy es el día de tu despertar. Hoy es el día de tu restauración. Y si algo dentro de ti se ha conmovido, si algo dentro de ti ha llorado en silencio mientras escuchabas, entonces no te detengas aquí, porque aún queda más, porque hay una dimensión del poder eucarístico que muy pocos conocen. Hay una herencia escondida, una autoridad sellada, una gloria silenciosa que se activa en los creyentes que permanecen hasta el final. En la próxima parte te revelaré lo que pasa cuando el alma que comulga decide vivir en comunión constante con Dios, no solo en el templo, sino en cada pensamiento, cada palabra y cada acción. Pero si te desconectas ahora, si piensas que ya lo has escuchado todo, si crees que esto era solo un video más, no lo vas a lograr. Porque el enemigo no teme al creyente que escucha, sino al que aplica. No teme al que dice amén, sino al que cambia. Y hoy, tú puedes ser esa excepción, ese que no solo oye, sino que obedece, ese que no solo se emociona, sino que transforma su vida, ese que no solo cree, sino que vive como si el cielo estuviera dentro. Quédate, permanece, vuelve a escuchar si es necesario y espera la próxima palabra, porque lo más fuerte aún está por decirse.